Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Bueno, pues nada, aquí de nuevo otro día más en el que descubrimos cada cosa que va apareciendo en nuestra vida. Cada programa ya sabéis que está dedicado a una cosa concreta, y este programa va a estar, vamos a hablar de los padres de la Iglesia, pero de los padres del desierto. Pero en medio es verdad que siempre pues tenemos alguna noticia, alguna cosa en la que queremos destacar, ¿no? También tenemos algunas secciones, ¿no? Por ejemplo, hoy va a estar con nosotros Edu para mostrarnos algún vídeo, como siempre, de la semana que nos pueda ayudar a profundizar en un tema, ¿no? Pero antes de abrir el programa y tal, y por la premura que él se tiene que ir, quería de nuevo traer a nosotros a Ostap, que como ya sabéis, ucraniano, porque ya sabéis, porque en toda aquella crisis de Ucrania que todavía no ha terminado, estuvimos hablando con él un par de veces, y ahora pues lo traemos aquí esta tarde. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según se vea el programa. Ostap. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, bien. Luchando, bien, como siempre, y lo importante no caer con el espíritu, y todo lo demás pues irá mejor. Muy bien, pues nada, mira, quería como traer al programa de nuevo el tema de Ucrania, porque parece como que se ha pasado, ¿no? Ahora de pronto aparece el tema de Gaza, aparece el tema de otras cosas, y al final parece que aquello ya no está pasando nada, ¿no? Pero las últimas noticias
nos dicen que todavía está aquello bastante, o sea, que es que está en mitad de una guerra, ¿no? Sí, Y un sí, poco que nos contara, exactamente. porque además hace poco hubo una presencia, creo que en el Paseo de la Bomba, ¿no? Sí, Donde se hizo de nuevo un llamamiento a que no se olvidara, ¿no? Pues cuéntanos un poco. exactamente. Bueno, como cualquiera de las cosas mundanas, pues tienden a olvidarse, pasa el tiempo, surgen cosas nuevas, surgen situaciones nuevas, nos olvidamos un poco de aquello que, a lo que nos acostumbramos y a lo que no nos interesa porque ya lo tenemos aborrecido, ¿no? Pero la situación actual en Ucrania está lejos de ser estable. Bueno, yo incluso diría es una situación alarmante, porque es verdad que a lo largo de estos años de guerra hemos tenido momentos más tranquilos y menos tranquilos. Hemos tenido momentos cuando Ucrania ha recuperado bastante territorio. Pero actualmente sí que la situación es alarmante. Hay básicamente todos los días Ucrania está sufriendo muchos ataques, tanto aéreos como ataques en lo que es el oriente, lo que es la frontera con Rusia. Y nosotros, por ejemplo, solemos levantarnos por la mañana y después de rezar, ver no si Ucrania ha sufrido bombardeos, sino que qué territorios han sido, y qué gravedad han tenido estos bombardeos. Y entonces entras en esta rutina, ¿no? de saber, incluso yo diría, mucha gente entra en Internet para saber si le ha tocado su ciudad o si están sus familiares a salvo esta noche, porque suelen empezar los bombardeos pues eso, a las 4, a las 5 de la mañana, que es cuando el ejército y los que defienden están con menos atención, están más dormidos, más cansados, entonces en este tiempo es cuando se producen los ataques. Pero que sí, los ataques están prácticamente todos los días a distintas regiones de Ucrania. Sí, y luego, aparte, parece también como que la ayuda internacional está ahí como más solapada, ¿no? La ayuda, es verdad que sí, y eso también se nota sobre todo en el frente, ¿no? Cuando no se tiene tanta ayuda, sobre todo de Estados Unidos, que la verdad que se han tomado unas vacaciones desde las vacaciones de noviembre, siempre de Navidad, perdón, siempre han ido posponiendo tomar esta ley de aprobar en el Senado la próxima ayuda a Ucrania. Pero, por otro lado, al ver muchas naciones europeas, al ver este silencio, ¿no?, de Estados Unidos, han empezado a tomar la iniciativa por ellos mismos, como por ejemplo Francia, Alemania un poco, de mandar, de hacer los pasos para poder defender Ucrania y ayudarles tanto políticamente como con la defensa, con la ayuda militar. Muy bien, y en relación a todo eso que nosotros de vez en cuando tenemos aquí como unas noticias geopolíticas de todas las situaciones y de los distintos conflictos, lo tenemos cada mes, ¿no? Es verdad que estamos más o menos informados de los que siguen el programa de cómo se va desarrollando, pero me gustaría saber vuestra relación con los que están allí. O sea, podéis llamarlos, os pueden llamar, veis cómo están vuestra gente allí. Sí, sí, sobre todo, bueno, yo tengo bastantes familiares tanto en el frente como no tanto en el frente, y sí que tienen poder. Actualmente con la tecnología sí tenemos la posibilidad de tener contacto con ellos. Eso es verdad cuando a mi primo, por ejemplo, Daniel, pues le mandan a la trinchera y pasa allí a lo mejor 10, 15 días. Entonces, durante este tiempo no tiene cobertura o no tiene ni tiempo ni posibilidad de ponerse en contacto. Pero cuando regresa al descanso, sí que podemos pues llamarle y preguntarle cómo está, sobre todo, ¿no? Porque estos 10 días siempre son muy alarmantes porque no sabes
si no te contesta porque no tiene tiempo o si no te contesta y ya no te va a contestar. Y pues esas son las relaciones, sobre todo cuando tienes familiares allí, siempre tienes, está preocupado, está todos los días, pues nada, rezando, viendo las noticias, sabiendo un poco el destino que ellos tienen, pues saber un poco cómo están las cosas allí y cómo les influye allí. Pero la gran parte de familiares las tengo en Ucrania y pues siguen con su vida normal, por así decir, ¿no? Algunos, los que van al colegio, pues siguen yendo al colegio. Los que van al panadero, pues sigue levantándose a las 6 de la mañana, pues para hacer el pan. Y la gente, pues vive en una situación ya incluso acostumbrista, se acostumbra mucho. Sí. Por ejemplo, mi madre se tuvo que ir para cuidar a mi abuela durante un tiempo a Ucrania y no se creía que está en un país que está pasando guerra, ¿no? Porque discotecas siguen abiertas en algunas regiones porque es dinero, ¿no? Porque algunos políticos dirán, pues el país tiene que funcionar y la economía tiene que hacer su cosa. Pero desde aquí era muy raro verlos en este estado. Pero, claro, intentando, pues, cada uno desde su ambiente en el que se encuentra, pues, ayudar como puede voluntariamente, o ya sea económicamente, pues, a contribuir con la guerra y mantenernos unidos. Y la guerra es una cosa que nos influye a todos y todos tenemos que poner alguna parte de nuestra parte. Claro, pues claro, nos has dicho entonces los jóvenes que van yendo como en tandas, ¿no? Están 10, 15 días, vuelven, descansan y al poco otra vez van o... Exactamente. Sobre todo estábamos esperando hace mucho tiempo para que sacaran y aprobaran una ley que permite a los que ya están en la guerra más de 2 años para que puedan volver y descansar, sobre todo mentalmente. Y Claro. por desgracia no ha sido aprobada esta ley. Es un golpe y un shock para todos. Muchos dicen que era simplemente una jugada política para distraer la atención, tal. Pero mi primo, del que me mandaba el audio porque ya creía que iba a disfrutar de estas vacaciones de un mes para poder descansar en una cama, no ha podido ser. Solamente le trasladaron a otro sitio donde pudo descansar unos 10 días y luego se tuvo que volver porque la presión está avanzando y está aumentando, vamos, básicamente cada semana está aumentando la presión en el frente. Hace una hora Zelensky hablaba de la situación que se estaba agravando en el frente de Donetsk, ¿no? Y tal, ¿no? Pues Sí. como se va agravando. Bueno, Y tema... aparte de tener los ataques físicos, también creo que es importante mencionar los ataques que sufrimos en Internet, sobre todo a nivel informativo. Tanto la población de Ucrania como la población entera de todo el mundo. Creo que también es importante de saber resistir a estos ataques y saber diferenciar lo que es incluso la información que nos llega a nosotros, no solamente de información sobre la guerra, sino que también sobre muchos aspectos de nuestra vida mundial, incluso de los temas mundialmente conocidos, para querernos dividir como nación, como familia, y esto es también, yo desde que empezó la guerra siempre lo he visto no como una guerra, también como una guerra entre dos países, pero también otra guerra entre el bien y el mal, del que cuando el maligno quiere aprovecharse pues de países, de sus, por así decir, discípulos para hacer el mal físicamente en el mundo. Y eso también lo tenemos que cuidar mucho nosotros. De hecho, es una guerra en la que también las empresas de Internet se están definiendo de una manera o de otra porque son como grandes potencias ya en las que... Exactamente, sí. Por ahí son grandes potencias como grandes países que están definiéndose de una manera o de otra y como también es una guerra en Internet donde también por medio de las señales GPS se van descubriendo dónde están unos, dónde están otros, que todo eso es también complicado. Bien, mira, dos últimas cosillas antes de dejarte. Lo primero, la iglesia de allí, cómo va la cosa, allí cómo está la iglesia, porque hubo todas esas tensiones también con la iglesia rusa y tal, ¿no?
Nosotros, gracias a Dios, que después, en el 2015 o 2000, no me acuerdo cuándo, nosotros ya por fin ha salido una ley y se había creado una iglesia ortodoxa ucraniana, que hasta ahora no existía. Había iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, tal cual. Pero gracias a Dios, la mayoría de los obispos y de las comunidades de las iglesias han pasado a ser la iglesia ortodoxa ucraniana. Aparte de tener una iglesia greco-católica ucraniana, que es una de las iglesias católicas, ha sido un bien muy grande en cuanto a nosotros. Hemos dejado toda esta influencia que hemos tenido durante muchísimos años por la iglesia, por tener en nuestro país y pertenecer a la iglesia del Patriarcado de Moscú, que es uno de los brazos, yo creo, muy grandes de influencia política de Putin dentro de la nación y de su población y de la población de Ucrania. Entonces, esta separación que se hizo hace un par de años hizo mucho bien. También yo diría que las personas que pertenecen a la iglesia, que son practicantes y que durante su vida han tenido un diálogo con Dios, han podido afrontar muy bien. Han podido afrontar muy bien lo que es el comienzo de la guerra. Yo creo que han sido las personas que más se han visto capaces de afrontar este shock, este problema, y saber reconducirlo, saber cómo debemos actuar, aunque hemos tenido que estar una semana con la mente muy apagada y sin saber qué está pasando, pero sí que la fe, la pertenencia a una parroquia nos ha ayudado a soportar y saber cómo actuar. Entonces, yo creo que muy bien en este sentido. También, pues como sabemos, las iglesias, las parroquias, desde que comenzó la guerra en Ucrania, pues tienen un papel de voluntariado muy relevante. Cuando empezó la guerra, mucha gente pues tocaba las puertas de la iglesia sin ser creyentes, sin pertenecer a estas iglesias. Entonces la gente huía de unas regiones, huía a otras y nadie se les preguntaba si vosotros sois creyentes, si vosotros no sois creyentes, se aceptaba a todos. Entonces este hecho fue también pues un abrirse a los demás y mostrar el rostro verdadero de lo que significa la iglesia y su papel que ella tiene pues en medio de la comunidad, de la población de Ucrania. Muy bien, y por último el tema de los refugiados. ¿Cómo siguen los refugiados? Los refugiados sí están, unos han vuelto, ¿no? Otros se están quedando, otros... Sí, muchos que han tenido posibilidad de volver y han visto que pueden desarrollar sus funciones tanto laborales o como sus funciones como administrativos, pues sí que han podido volver y están contentos de poder trabajar y seguir realizándose en su país, aunque siempre con este miedo, ¿no? En cualquier día pues te puede caer un misil encima pero muchos refugiados se han quedado bueno, voy a hablar de Granada porque han visto una oportunidad muy grande aquí para realizar para realizarse como ciudadanos ya europeos, ¿no? Y los que han podido y los que han querido hacerlo están aquí. El problema actual que tenemos un poco del que antes no lo teníamos, por ejemplo, era el encontrar trabajo y sobre todo con la vivienda. La vivienda me encuentro todos los días con muchas dificultades para encontrar el alquiler de viviendas para estas personas que vienen y que a lo mejor tienen documentación o tienen un trabajo muchas veces en negro, pero no pueden por ser excluidos, pues por no tener los medios suficientes. Pero allí seguimos con esta tarea de poder ayudarles en este tema. Antes era más fácil porque todo el mundo hablaba de Ucrania, entonces todo el mundo quería ayudar a estas personas y era mucho más fácil porque los españoles, bueno, a mí me llevaban continuamente al móvil ofreciendo tanto su trabajo como su casa para familias, para madres. Ahora es mucho más complicado porque la gente
no sé, va pasando tiempo, van sacando noticias también algunas veces poco agradables y las noticias negativas a lo mejor no influyen mucho en nuestro actuar posterior con hacer cosas buenas sobre todo. De hecho, no obstante, vosotros seguís trabajando muchísimo en todo este tema, ¿no? Como parroquia un poquito menos, porque hemos cerrado las puertas de lo que es donde podíamos, donde recogíamos toda esta ayuda que cuando empezó la guerra, pero ahora lo hacemos de una manera mucho más organizada, pues ya tenemos una asociación, Slava Ukraini, que está funcionando a día de hoy y se está pues intentando sobre todo organizar cualquier evento, concierto. Incluso han abierto la asociación una tienda ucraniana pues para poder recopilar dinero y para pues, distintas necesidades gastarlo y mandarlo. Pero seguimos no con tanto ritmo y con tanta a lo mejor dedicamiento, pero seguimos haciendo cosillas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por este ratillo que hemos estado y que también nos haga conscientes de que la realidad sigue, que la gente sigue sufriendo, porque ya este mundo va tan rápido que pasa el tiempo y ya nos olvidamos de lo anterior, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por seguir hablando y por seguir recordando de nosotros. Vale, pues muchísimas gracias, ¿vale? Que Dios te bendiga. No te vayas, ¿eh? Espérate ahí un momentito, ¿vale? No te vayas. Muy bien. Pues nada, Todos, hoy en Píldoras de Armonía vamos a hablar acerca del silencio de María. Y para dejar claro a qué nos referimos, voy a utilizar el libro de Ignacio Larrañaga, El silencio de María. El autor lo explica así. Escogí esta palabra, silencio, para titular este libro y este capítulo porque me parecía que resumía y expresaba cabalmente la historia y personalidad de María. Existen en la Biblia expresiones muy cargadas de connotaciones vitales y no se dan en los idiomas modernos vocablos que puedan absorber y retransmitir toda aquella carga. Así, por ejemplo, shalom, nuestra palabra paz, no agota de ninguna manera la carga vital que aquella expresión hebraica. Anau significa mucho más que nuestra palabra pobre. La fe de que tanto habla Pablo encierra armónicos muchos más amplios que esa misma palabra en nuestros labios. De esta manera análoga, cuando digo silencio aplicado al caso de María, quisiera evocar un complejo prisma de resonancias. Al decir silencio, en el caso de María, estoy pensando en su disponibilidad y receptividad. Cuando digo silencio de María, quisiera significar expresiones como profundidad, plenitud, fecundidad. Quisiera evocar también conceptos como fortaleza, dominio de sí, madurez humana y de manera muy especial los vocablos fidelidad y humildad. Los consideraría casi como sinónimos de silencio. Pensar en el silencio de María también nos invita a reflexionar cuál es la actitud que tiene María a lo largo de su vida como madre de Jesús. Cómo vive la experiencia de ser la elegida. Y sin embargo, cómo no la vive, porque ella no exterioriza. Es decir, que esta experiencia es una experiencia en el interior. Y en Píldoras de Armonía queríamos como reflexionar acerca de eso, qué cosas nos conmueve, qué cosas vivimos interiormente, qué cosas no somos capaces de manejar con templanza, con humildad, con madurez, ¿no? Entonces, el programa de hoy lo queríamos dedicar a pensar cómo María lo hubiera hecho. Para eso les voy a dejar unas pequeñas anotaciones que saqué del libro Soy María, una historia contracorriente, de Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente. Son lindas reflexiones para terminar el programa de hoy. Gracias. Cuando todo se apaga, cuando el viento sopla tan fuerte que parece que nunca volverá la calma,
cuando las cosas no salen como uno planea, cuando no entiendes nada. Lo inesperado nos hace temblar, tambalea todo nuestro mundo. Sin embargo, en la vida pasan más cosas inesperadas que controladas. Piénsalo. Descubrir que la vida es mucho más que mis previsiones y mis creencias, ensanchar la mirada para ver en todo la mano de Dios y mantener la esperanza a pesar de la oscuridad, eso es construir el reino de Dios. Porque estamos encerrados en lo que conocemos, en lo aprendido, atrincherados en aquello que nos da seguridad, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi familia, mi yo, me, conmigo. No hay sitio para nada ni para nadie que pueda incomodar mi vida. La puerta cerrada nos hace sentir seguros cuando lo más importante es lo que tenemos y no lo que somos, y medimos con la misma moneda a aquel que la llama. Una seguridad tan frágil que hemos de protegerla con puertas blindadas, cerrojos, candados, cadenas, muros, verjas. Y lo único que conseguimos es alejarnos de la realidad, vivir en un mundo tan pequeño que nos falta el aire. Date la oportunidad de abrir la puerta, de dejar que entre el aire, que el mí se convierta en nosotros, que el miedo a lo desconocido no te pare, no vivas con miedo. Permanecer juntos y seguir caminando, a pesar de todo, sentir que lo que compartimos es mucho más que nuestras pobrezas, que si seguimos poniendo cada uno de lo que somos, podemos seguir alumbrando. No importa en el momento que cada uno esté, una sola llama es suficiente, la luz. Lo importante no es la medida de lo que cada uno pone, lo importante es mantenernos unidos, sentirnos cerca y alumbrar. Cuando juntamos lo que somos nos hacemos grandes, somos nosotros, somos en plural. No se trata de renunciar a ti, se trata de sumar lo que cada momento somos sin juicios y sentirnos libres para ayudarnos a crecer, a seguir encendiendo la luz. Bueno, pues nada, fenomenal. La verdad que El silencio de María es un libro que yo me leí hace mucho tiempo, la verdad. Y fue un libro que me gustó muchísimo. Eh, eh, Hoy vamos a seguir con otro tema. Habíamos anunciado el tema de hablar de los padres del desierto. No sé si habéis escuchado alguna vez ese movimiento de los padres del desierto, y yo querría, pues en unos 25 minutos, presentaros esos padres del desierto, porque nos enseñan a nosotros muchísimo, ¿vale? Así que lo presento rápidamente. Bueno, pero antes de ver los padres del desierto, os quiero enseñar una cosilla. Mirad desde dónde estoy haciendo hoy el programa. Perdonad que no sea en directo, dentro de una semanilla o dos, seguro que es en directo, porque así sabéis que yo estoy ahí directamente, que estamos ahí en medio justo, pero bueno, es que los martes a veces se me está complicando y no puedo, pero casi el seguro que el siguiente lo vamos a hacer en directo. Pero mirad desde dónde lo estoy haciendo, ¿vale? Mirad. Está Frodo, tan a gusto. Frodo, saluda a la gente, hombre. Te estoy enseñando dónde lo estamos haciendo. Mira qué chulo, ¿eh? Bueno, pues desde ahí lo estamos haciendo. Desde aquí, desde la playa. Nada, un regalo de estar aquí, pues descansando hoy un poquito. Y bueno, pues quería compartir con vosotros el tema de esta cuestión de los padres de la Iglesia, ¿sabéis? Porque es muy bonita, a mí me gusta un montón y yo creo que os va a gustar a vosotros, ¿vale? Así que vamos a intentar compartirlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hago yo esto, de compartir pantalla, ¿no, chiquillo? Vamos a ver.
Bueno, pues después de enseñaros dónde estoy y tal, vamos a empezar a ver un poquito el tema de la revolución del monacato primitivo. Mira, en el 314, en el 313, 314, hay un edicto por emperador Constantino en el que se terminan por fin las persecuciones contra la Iglesia. Y fijaos, eso al principio fue una cosa fenomenal, ¿no? Estupendo, todo genial, pues ya la Iglesia no necesitaba esa protección que estaba continuamente, que si los perseguían tal emperador, el otro, ¿no? Es verdad que luego sufre algún tipo de persecución, pero en general eso provoca una gran bonanza en el tema de la Iglesia. Pero claro, sucede una cosa. El problema de eso, el problema es que por un lado, efectivamente, hay una gran bonanza, pero por otro lado, la Iglesia como que se relaja. Y lo que antes era el monacat, o sea, lo que antes era el catecumenado, que lo hacían unos cuantos, que además llegaban a veces a duras penas, casi escondiéndose tal y cual, pues resulta que no, pues resulta que todo el mundo quiere ser cristiano, pero porque se lleva, porque al emperador le gusta, porque tal y cual, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, en este comienzo del monaquismo está basado sobre todo en que en irse como al desierto, irse como a vivir un cristianismo como que sea más radical, porque ahora todo el mundo quiere ser cristiano, los catecumenados se relajan muchísimo, parece que está bien ser cristiano y por agradar también al emperador, pues la gente empieza a entrar en el cristianismo. Entonces, lo que empezamos a tener es que hay gente que quiere irse de anacoreta, que significa subirse en la soledad y vivir ahí pues en esos desiertos, ¿no? Entonces, no es una salida del mundo, no es un, bueno, pues ya está, nos vamos porque aquí no nos gusta, sino querer vivir con radicalidad pues todo el tema de la fe, ¿no? Entonces, en ese sentido, la accesi, lo que pone ahí, no, la accesi no es quitarte del medio de este mundo, que esos son los epicúreos, la escuela filosófica. No, 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 no. Nosotros queremos estar metidos en este mundo, pero querían vivir una lucha contra el demonio dentro de sí mismo. Es como encontrarse con sí mismo. Entonces, aquí lo voy a poner un poco más grande para que lo veamos. Entonces, se trata de seguir a Jesús, de vivir en esa tensión escatológica hacia el Señor, hacia Jesucristo, ¿no? Facilitar encuentro con Él y poder tal vivir, pues dice aquí qué bonito, ¿no? Como decía San Casiano y como decía Jerónimo, seguir desnudo al desnudo, o sea, vivir en esa desnudez del desierto y ahí encontrarse con el Señor, ¿no? Por eso había una cosa que era dos moi rema, que significa dame una palabra. Entonces, no se trataba de escuchar muchas cosas, sino de escuchar una palabra. El anacoreta, el que se iba a una cueva en mitad del desierto, venía al abad, venía al sabio, digamos, al abad, que viene abad, o sea, abad de los monasterios viene de abad, de papá, de al padre. Ir a aquel sabio, aquel padre y decir, dame una palabra. Entonces era muy bonito, porque no era, venga, dame un discurso que yo voy a intentar. No, no, le daba un versículo de la Biblia, él escribía varias cosas en relación a ese versículo y él se iba un año a estudiar ese versículo, a verlo en la Biblia, qué podría decirle, qué no podría decir, a escuchar su voz interior para poder predicar, para poder meterse dentro de sí ese versículo. Fíjate que eso nos tiene que enseñar mucho porque ahora acudimos aquí, 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 aquí y no, allí era un eso y ya lo otro era trabajo personal. Eso es lo que a veces quizás nos falta a nosotros, ¿no? Entonces el desierto era el remedio, no por virtud, yo me voy al desierto porque quiero, sino por flaqueza, o sea, porque yo estoy que hay que muerdo, que puedo hacer el mal, que me pueda hacer el mal la gente, entonces me quiero meter ahí para encontrarme con el Señor. Entonces era para estar con Dios, que en oración incesante, ¿no? En el combate, ¿no? En el Kelion, que es como en la habitación donde yo estoy ahí,
con el Señor y para estar al servicio de los demás. O sea, ¿por qué? Porque yo estaba en mitad del desierto también viendo a los peregrinos que pasaban, ¿vale? Esto lo estoy haciendo muy rápido, ¿no? Entonces, eso también era para combatir el demonio, ¿no? El demonio que hay dentro de mí. Entonces necesito no solo eliminar las tentaciones, porque las tentaciones las tengo también en mitad del desierto, pero es verdad para quitar las dudas, la distracción y dedicarme efectivamente y afectivamente contra el demonio. De hecho, a la gente no preguntaba tú dónde vives, sino unos padres a otros se preguntaban tú dónde luchas, ¿no? Porque había que luchar contra el superego que nosotros muchas veces tenemos, ¿no? Y bueno, y luego ahí se pone el número 7, se vive de lo hecho a mano, ¿no? En los mercados, porque quien pasaba pues iba comprándole cosas, uno iba haciendo cestas de mimbre, esto y lo otro, o iba a los mercados que estaban cerca para vender sus cosas y poder así sobrevivir, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un icono típico de lo que es los padres del desierto. Ahí tenemos ahí abajo un abad con esa barba blanca y seguido por muchos padres, hermanos anacoretas, o sea, personas que estaban viviendo en el desierto. Y ahí aparecen como tres cosas, ¿no? El primero parece un rosario, un monje que parece que está rezando con el rosario. Por cierto, estaréis escuchando de lejos, menos mal que este micro es bueno. Espero que se haya escuchado bien. Ahí tenemos uno que parece que es un rosario, pero que era una cadena con 33 bolas que se iba rezando la oración mental, una frase del Evangelio: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, o ayúdame, Señor, o tal, ¿no? Luego ahí arriba otro con la luz, que es la palabra, ¿no? Como se iluminaba la palabra en medio de la vida, ¿no? Y luego también otro que era ese agua bendita, ¿no? Que esa bendición que caía sobre los discípulos del abad, ¿no? Vale. Bueno, pues los padres del desierto están en torno a todo el Mediterráneo, ¿vale? Y vamos a ver las distintas situaciones de los padres del desierto, ¿vale? Lo vamos a ver como al contrario de las agujas del reloj. Vamos a empezar por Egipto y luego vamos a ir subiendo por Palestina, a Siria, Italia, Hispania un poquito y el norte de Europa. ¿Vale? Pues vamos a ir viendo. Esto es Alejandría, que ahora es donde está Egipto. Y ahí no podemos olvidar al ermitaño Amón, que digamos, o Serapión, que eran dos ermitaños que vivían en el desierto. ¿Vale? Ahí tenemos, eso eran muy poco conocidos, eran muy importantes, pero poco conocidos porque eran un poco los primeros que se empezaron a ir al desierto. Ahí tenemos, si veis arriba, el desierto de Nitria, de Kelia y de Cetis. Es muy importante ese desierto. Y luego tenemos ahí San Antonio y San Pacomio, que San Antonio estaba ahí a mitad, y hay dos crucecillas, donde primero se fue al lado del mar y luego se fue al desierto más de Cetis, más metido hacia el Nilo, ¿vale? Y luego tenemos abajo en el sur San Pacomio, que también estuvo en el desierto, en esos desiertos de ahí, ¿no? Que pone de Tebaida, la Tebaida. Ese desierto se llamaba la Tebaida. Y ahora explicaré un poco ese concepto de la Tebaida, ¿no? Que Tebaida era una ciudad de Egipto que los padres del desierto iban allí cuando había ladrones, los desiertos y tal, pero luego se volvían a su ciudad, a su cueva. Y entonces la gente decía, ¿dónde están? Pues en Tebaida, ¿no? Y dice, no, están en su Tebaida. Y la Tebaida pasó a ser el refugio, la cueva donde vivían los padres del desierto, ¿no? Bueno, pues ahí vemos otra imagen, ahí vemos, ahí ya más importante, digamos, fotos de los desiertos de Kelia, ¿vale? Que ya hemos visto antes que estaban en el norte de Egipto, ¿no? Y esos eran los antiguos monasterios. Pero fíjate, donde ahí está el monasterio del Arcángel Gabriel, que todavía está, ¿vale? Y estos pues son las ruinas de los distintos monasterios,
Pero si vemos abajo a la izquierda, a lo de mi foto, abajo de donde salgo yo, esa foto más clara, ahí tenemos dónde vivían los padres del desierto en Egipto. Que fijaos, una reconstrucción de una casa es esta. O sea, que un padre del desierto, algunos vivían en cuevas, ya lo veremos, pero estos vivían pues con unos, se habían hecho un recinto contra los ladrones y tal, ¿no? Donde tenían unas plantas, donde tenían una palmera, donde tenían también una casilla para vivir ellos, donde se recogía el agua, donde tenían unos pequeños huertecillos, ¿no? En mitad del desierto, ¿no? Y bueno, pues este desierto de Nitria, de Sketi, lo mismo que el de Kelia que hemos visto antes, pues ahí estaban Palladio, Amun, y en medio de estas colonias donde estaban estas pequeñas casitas, había como una iglesia donde la gente iba allí, donde ellos iban a la oración. Fijaos que pone aquí que al final del siglo XI hay unos 600 monjes. Si os fijáis, vamos a pasar ahí detrás, en la foto que yo os decía antes, de ahí abajo, pequeñita, es más clara, ahí están los cuadraditos donde estaban las casitas. Esta casa que os he dicho antes, ¿no? Pues estos cuadraditos se ven ahí, pero es que hay decenas y cientos hacia atrás. Si os dais cuenta, hay un montón hacia atrás, porque había unos 600 monjes ahí, ¿no? En el desierto de Sketi, ahí pongo ahí una fotillo, ¿no? Se requiere una fuerza física tremenda porque hacía un calor tremendo. San Macario, por ejemplo, crea 4 comunidades semi-anacoretas, o sea que estaban solos, pero luego iban al abad, donde había una iglesia en medio, donde estaban y donde pedían ese dame una palabra, ¿no? Bien, ya pone ahí en la edad de oro, en la fuga esa de irse un poco a vivir con radicalidad el Evangelio, años 380 y 400, hay muchísimos, ¿no? Pero en el 410 se pierde Roma y también acusan a los monjes de heréticos y entonces destrozan todas sus casas y, como dice San Arsenio, el mundo ha perdido Roma, pero Sketi ha perdido los monjes, ¿no? Bien, en la primera mitad del siglo IV aparece San Antonio en el desierto de Nitria y Sketi o Escete, bajo Egipto, donde antes lo hemos visto, y en el norte de Egipto, bueno, ya abajo, abajo de Egipto, en el sur de Egipto, lleva una vida. San Antonio importantísimo porque es el primero que funda, digamos, el monaquismo como tal, ¿no? Lleva una vida anacoreta, de soledad, de silencio, ¿no? También ahí aparece Pablo Tebas, de Tebas, que tampoco, o sea, de Tebaida, que tampoco quiero hablar mucho de todos porque si no al final nos perdemos, ¿no? Pues después de 20 años de soledad, San Antonio reúne unos cuantos discípulos y van creándose como una vida en comunidad que son anacoretas, pero antes había anacoretas sin regla y ahora ya aparece una regla donde van apareciendo los distintos el primer monasterio del mundo, ¿vale? Con la primera forma de vida en común, aunque no era como nosotros pensamos dentro de un monasterio, sino cada uno en su casa, pero que vivía eso, se llamaban los cenobios, ¿vale? Luego aparece también San Macario, que ya es el que sí crea como un monasterio como tal, ¿no? Tiene un griego culto, con una comunidad monástica, escribe cartas, homilías, tal y cual, ¿no? Bien. Bien, pues San Macario lo tenéis que identificar como el primero que ya crea como un monasterio, ¿no? Como tal. Y bueno, pues aquí se crea lo que se llama un camino de los padres del desierto. O sea, se va creando como una vía que van abriendo para ir visitando los distintos padres del desierto, ¿vale? Esto también es muy importante porque se genera un comercio ahí grande donde los padres del desierto no les gusta a la gente, que haya mucha gente. Entonces ahí, si os veis, ahí aparecen unas palmerillas donde esas palmeras son oasis y los padres del desierto están a la afuera o lejos de ahí. Van ahí al mercado a encontrarse, cuando no hay comida, pues a comprar comida o a cambiar comida. Luego tenemos aquí el Sinaí, que si os fijáis está un poco más a la derecha, ya en ese cuerno
que crea el Mar Rojo, ¿vale? Pues en ese cuerno, ya al lado de Jordania, Arabia Saudí, pues ahí está el monte Sinaí. Entonces vamos traspasando hacia otro lugar. El monte Sinaí también tiene ya ese puentecillo que veis ahí, es para acceder al monte Sinaí, y abajo del monte Sinaí está este monasterio, el monasterio de Santa Catalina, que todavía está, hay muy poquitos monjes ahora, pero bueno, ese monasterio se funda también en el siglo IV, el siglo V, ¿no? Y en lo alto del monte Sinaí, en la cima, hay una caseta y luego los restos de un monasterio donde antes también se generaba ahí una vida en común, ¿vale? Vamos muy rápido, pero lo vamos viendo poquito a poco. Aquí tenemos en la cima del Sinaí, tenemos este monasterio donde aparece, estamos viendo la vida de San Antonio y luego también la vida de San Pacomio, ¿no? Donde primero fue un soldado, un momentillo que voy a mirar una cosilla, vale, que primero fue un soldado, luego va creando una comunidad, aparece casas con 30, 40 celdas, se planifica ya económicamente, hay un empeño ya no por mi salvación y mi encuentro con Dios, sino un encuentro también que los demás se puedan salvar, y empieza a aparecer una cosa muy importante, que es que se aprende la Biblia, ¿no? Porque antes pues iban cogiendo versos, tal y cual, pero que ya van apareciendo los distintos estudios de la Biblia, ¿no? Entonces aparece este San Pacomio y luego cuando ya muere, fíjate, hay 9 cenobios, que como yo decía, que cenobio es no un monasterio, sino, o sea, fíjate qué chulo, aparece primero, voy a poner así, primero aparece el anacoreta, yo vivo solo en la cueva, luego el cenobio, vivimos unos cuantos solos en las cuevas, pero en medio hay una iglesia, y luego ya está, o las lauras, que es lo mismo las lauras en Tierra Santa, el mismo concepto, cenobio o laura, y luego ya está el monasterio, que el monasterio ya es un edificio donde vivimos todos juntos, ¿vale? Pues bueno, pues continuamos con esta historia. Pacomio tiene 9 cenobios y luego 2 cenobios de mujeres, que la abadesa era María, la hermana de San Pacomio, ¿vale? Bueno, esto es otra cosa que tenemos aquí, bien, porque esto lo hago así yo medio en bromilla, un cenobio en aquí en mi Tebaida, que le llamo, ¿vale? Que está en la casilla de Tebaida. Bueno, y ahora vamos a pasar al monacato de Palestina y Siria, ¿vale? O sea, ya donde está la tierra del Señor, ¿vale? Aquí aparece Silvano con 12 discípulos, también que vienen del desierto de Esquetis, pero como yo he dicho que el desierto de Esquetis hace mucho calor, es para fuerte, pues se van al Sinaí, pero ahí también tiene mucho calor, aunque están más de 10 años, y se van al final a Gerasa, ¿vale? Y luego está la peregrina Egeria en el 381, que dice que hay numerosas chozas en el Sinaí, en sus pendientes, con una pequeña iglesia. O sea que todo esto se va formando poco a poco, pero hay gente que de Egipto se va yendo a Palestina. Ahí aparece también San Caritón y Hilarión, ¿vale? Que ya están en Palestina, donde, como podríamos decir, hay estepas, ¿no? Hay un poquito verde, ya no es el desierto ese desértico de antes, ya apareciendo más verde. Y aquí aparece Eutimio y Gregorio. Todo esto no nos vamos a detener porque si no, no hay manera de hacerlo, pero sí es verdad que os quería enseñar esas fotos porque ya los desiertos ya van teniendo, pues mira, por donde van esos 2 tillos ahí o ese tillo por ahí, de pronto hay un caudal de agua por ahí, ¿no? O sea que ya los desiertos ya no son todo arena, sino que hay pequeños pozos y tal que ellos se pueden abastecer. Los conventos latinos en Palestina, o sea, vamos a ver aquí otra cosa muy importante. Yo estoy diciendo que hemos visto el desierto de Egipto, luego el desierto del Sinaí, luego estamos viendo Palestina, pero lo mismo que he dicho antes, que estaban todos esos personajes
que se quedan en Palestina. Hay también otros que vienen de Roma, por ejemplo, Melania la Mayor, que va a Egipto y al final se queda en el Monte de los Olivos. Jerónimo y Paula la Mayor, que empieza a retirarse en Roma, pero se da cuenta que aunque se vaya a la afuera, todo el mundo lo busca. Entonces se da cuenta que para retirarse de verdad al desierto tiene que irse a otro sitio. Y entonces, pues, se va de Roma, se va a Palestina y de ahí, pasando por Nitria, porque ve ahí que hace mucho calor, que ve que eso no es lo suyo, llega a Belén, hay un monasterio masculino, otro femenino con un hospicio, aparece la liturgia latina ya allí en Belén y allí se queda hasta que se muere, ¿vale? Y luego en Jerusalén está Melania la joven, que es otra Melania que huyen de Alarico y se van por Sicilia hasta que llegan allí y allí viven y bueno, pasan por Egipto, que ahí pone que hay peligro y tal, y al final pues se van a Palestina, ¿vale? O sea que todo esto es una vida interior que se va generando, ¿no? Otra vida primitiva del monacato, pues está San Sabás, que tiene una vida anacoreta también, en Judea, en Siria, van apareciendo las lauras, que es como yo he dicho antes, los cenobios, pero en Jerusalén. Y bueno, pues aquí tenemos distintos tipos de monasterios en Palestina, son muy curiosos, ¿sabéis? Fijaos, por ejemplo, vamos a empezar el de arriba, hay un pequeño mapa de Palestina y a la derecha arriba, pues tenemos un monasterio, si lo veis, ahí vamos a ver si lo puedo poner en más grande. No se ve más grande. Bueno, pues ahí en medio de la roca, abajo, hay un río que pasa de vez en cuando, como una rambla, ¿no? Y arriba del todo está una pared, pues en medio hay un monasterio. Pues esos monasterios que están ahí. Luego tenemos aquí, voy a quitar esto para que veáis, en lo alto de esta montaña, arriba, al lado del monasterio que hemos estado explicando, hay, se llama Masada, eso es un monasterio que estaba en lo alto del todo de esa montaña, ¿vale? Pero es que en medio, abajo, en la foto de abajo de en medio, ¿habéis visto esas cuevecillas que hay en la pared? Pues esa es la pared de Masada, de ese monasterio que está en lo alto y que, bueno, que ya no es monasterio, que se ve una explanada, digamos como una era, arriba a la derecha, pues en medio, abajo, pues había cuevecitas donde ellos cavaban sus cuevas y ahí vivían a una temperatura muy buena, porque los que vivís en Puruyena sabéis que es una temperatura súper buena, ¿vale? Y, eh, y bueno, es muy interesante ahí porque vivían ahí, tenían que llevar ahí la comida, el agua, con cuerdas, tenían que ir subiendo por pequeños caminillos, se caían, o sea que la verdad que es impresionante. Y luego, por no pararme más, a la derecha, o sea, donde están todas esas cuevecillas, a la derecha veis un monasterio ahí en lo alto de una montaña, pues se llama el monte de las Tentaciones, que es donde el Señor tuvo las tentaciones, al lado de Jericó. Bueno, pues eso también es un monasterio de aquellos tiempos, ¿vale? O sea, que es una cosa tremenda, ¿no? Ellos se fueron allí, como querían vencer las tentaciones con el demonio, pues entonces se van allí a ese monasterio, a ese monte de las tentaciones. O sea, todas estas fotos para que os hagáis una idea de cómo van apareciendo los distintos monasterios, ¿no? Aquí vemos más cercano el monasterio que hemos visto antes, el de San Jorge. Fíjate qué bonito ahí en mitad de la roca, pero es que además ahí tiene una cosa muy bonita. Os voy a contar una anécdota porque me estoy dando cuenta que por mucho que corra voy a tardar un montón, entonces prefiero casi dedicar este programa y otro programa que dedicaré más adelante a los padres del desierto, porque entonces es que no nos va a dar tiempo y no quiero tampoco comerme cosas que son muy interesantes, ¿no? Pues fijaos, este monasterio debajo tiene un río que es como una rambla, porque va al río cuando hay agua, ¿no? Cuando hay lluvia y cuando hay tormenta. Pues ¿sabéis cómo se llama esa rambla?
Se llama eh, eh, Cañada Oscura, ¿vale? Porque es un monasterio, es una cañada, pero lo voy a volver a mirar. Es una cañada tan profunda, porque fijaos ahí arriba en la foto de arriba del centro, que se mete hacia adentro, pues por este lado también hay otra pared. Entonces, es una cañada muy oscura que además por la noche da mucho miedo porque hay mucho eco. Bueno, pues es muy bonito porque el Salmo 23, esa cañada oscura, es la que dice el Salmo 23, aunque camine por cañada oscura, nada temo, porque tú vas conmigo, porque la subida de Jericó a Jerusalén había que pasar por esa cañada y daba mucho miedo y por la noche no se quería pasar, porque cuando tú dabas un grito se oía por varios sitios. Entonces, cuando venía alguien por ejemplo, los ladrones que venían a robarte, pues empezaban a gritar y tú no sabías por dónde venían. Y encima, como estaba oscuro, pues claro, daba muchísimo miedo. Bueno, pues ese monasterio está ahí, en la cañada oscura. Por eso cuando cantéis el salmo, aunque camine por cañada oscura, nada temo. O sea, la cañada oscura es cuando oyes como miedos por todos lados, ansiedad, agobio, parece que que va a explotar en cualquier momento, ese estado de nervios, pues dice, pues nada temo porque tú vas conmigo, ¿vale? Recordad, el monasterio de San Jorge está en Cañada Oscura. Y luego está el monacato sirio, que con este vamos a hacer una pequeña parada después de este monacato, el sirio, ¿no? O sea, si vamos por a ver, si vamos por el Mediterráneo, hemos visto Egipto, luego hemos visto el Sinaí, luego hemos visto Palestina, que está en esta parte del Mediterráneo, y empezamos a subir por Siria, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en este monacato sirio, vamos a ver lo que se llama un ambiente favorable al encratismo. ¿Qué es el encratismo? Pues ser muy apretado, ¿vale? Muy apretado, muy escrupuloso, muy... todo tenía que hacerse según... Entonces, según una norma y además aparece una tendencia a la exuberancia religiosa. ¿Sabes cuál era el más raro que existía? Pues tú, ¿qué te digo yo? Tú te golpeas 10 veces, pues yo me voy a golpear 20 para darme cuenta que soy más exagerado tú. Entonces, el encratismo es ser como muy exagerado, ¿vale? Muy exagerado, muy exagerado. Vale, pues entonces, vamos a ver distintas exageraciones. Aquí es una foto muy bonita de lo que se llamaban, lo que yo he dicho antes, los cenobios, ¿vale? Que eran anacoretas, cada uno en su casa, pero en lo alto había una iglesia donde todos iban y tal. Y esto es una exuberancia, digamos, como un icono del monaquismo de Siria, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver las distintas exuberancias, ¿vale? Estamos aquí en este puntillo rojo del mapa, a la derecha, bueno, no sé si a vuestra izquierda arriba, una Edesa, una ciudad que aparece ahí en rojo, bueno, pues ahí está Siria, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo ahí? Porque eran muy exuberantes. ¿En qué sentido? Pues decía, pues mi manera de encerrarme ahí es pasando mucho frío. Entonces iban medio desnudos, se ponían en el sitio que hubiera más frío, claro, morían un montón. En la foto de al lado, ¿cuál es? Pues mucho calor, mucho calor. Entonces iban a los sitios más calurosos, que había un sol tremendo a las 3 de la tarde, pues ahí se ponían ellos, para pasar su desierto en el calor. También morían muchísimo, ¿vale? Luego, la foto de al lado, mira ese hombre negruzco. ¿Qué significa ese? Pues eran aquellos que no se lavaban nunca y hacían ese ofrecimiento al Señor. Y acababan fatal, pero hasta el punto de que eran los que más morían. Fíjate, morían más por no lavarse que por estar al sol que por estar al frío. Porque es que, claro, pillaban unas infecciones que se morían enseguida. Ellos lo sabían, pero esa era su manera de querer vivir su lucha contra el demonio. Ahora, si pasamos otra vez a la foto grande de abajo, pues ahí vemos un monasterio, ¿no? Que detrás no hay churros, es que yo estoy viendo churros, pero no, es un manto de los budistas, ¿no? Pues esto es un monje que se encontraron así,
acartonados, en mitad, creo que en mitad la nieve, en mitad allí de lo alto de donde están los budistas, ¿no? Y bueno, se lo encontraron así, pues que otro tipo era estar parado y estar como casi inerte, comía un poquito y seguía, y no se movían absolutamente nada, pues otro tipo de padres del desierto. Luego seguimos quitando el mapa, seguimos al lado y hay unos pies con unas cadenas, eran los encadenados, se encadenaban a algo chiquillo y no había manera, ahí se quedaban encadenados toda la vida, les llevaban de comer, hacían sus necesidades ahí, todo ahí les traían la Biblia y lo tenían todo, se encadenaban para siempre. Y luego cuando veo ahí mucha gente, porque había otro que su desierto era meterse donde estaba muchísima gente, y ese era su desierto. Y entonces donde más gente había, que había un mercado tremendo ahí, como el Nevada, y se metían donde había mucha gente para encontrarse con Dios y aprender a vivir en soledad. Si os dais cuenta, el monacato sirio era un poco más estrambótico que los demás, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un personaje que lo habréis visto en los libros. Fíjate, vamos a empezar por la imagen más baja que tenéis, ¿vale? Pues era un Simeón el Viejo, ese era un templo en Siria, donde en medio había una columna y en lo alto de la columna vivía Simeón. Estuvo muchísimos años ahí. Y ahí vivía. Con una cuerda bajaba los excrementos, subía la comida, le subía el libro, le bajaba. Ahí vivía. Y todo el mundo estaba abajo haciendo cosas, rezando, tal y que cual, que iban al mercado, tal, y él en lo alto. Si empezamos a subir en esa foto, estamos leyendo no de derecha, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, una foto un poco más alta, ahí se ve una roca que ahí era la base de la columna de San Simeón, el Viejo, ¿vale? Que es lo que queda hoy, es lo que representa donde estaba Simeón. Y si subimos a la primera foto, que está más alta, eso es lo que queda del templo y en medio está la roca donde estaba Simeón, ¿vale? Bueno, pues ahí vivía toda la vida. Ahí también está, por ejemplo, Sanefrén. Sanefrén es un personaje importantísimo en la segunda mitad del siglo IV, vida anacorética, también eremítica en Edesa, y ahí estuvieron San Juan Crisóstomo y San Jerónimo, ¿no? También con él. Luego está San Basilio, que fue discípulo suyo y propiamente se le considera el fundador del monasquismo de Oriente, ¿vale? Pues está Sanefrén, importantísimo, San Basilio. Y en los monasterios fundados por él, el San Basilio, se vivía en común, se practicaba el amor al prójimo y había una cultura elevada. Ya no es solo irte allí y punto, sino que ya pues, escribió una regla monástica para poder tener ya una regla oficial allí en Siria. Más tarde aparecen otros tipos de vida monacal. Fijaos qué tres tipos más raros, ¿vale? Los sarabaitas vivían 2 o 3 en una misma celda. Esto sí que es mayor penitencia. Sarabaitas, giróvagos, iban vagando de una comunidad a otra y nunca estaban en un mismo sitio. Iban de un lado para otro tipo de penitencia. Pero ¿y los reclusos? ¿Qué me dices? Se hacían emparedar vivos en celdas muy estrechas de por vida. Y entonces dejaban un agujerillo donde les pasaban la comida, donde les pasaban los libros y por ahí se pasaban todo. Madre mía, menos mal camino me ha dado, pero bueno, si me hubiera dado por eso, pues ya está, bendito sea Dios. Pero vamos, ahí estaban, ¿vale? Y yo creo que esto ahí vamos a dejarlo aquí, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahí está Asia Menor y Constantinopla, pero ahí lo vamos a dejar, si puede ser, para el siguiente o el otro, porque el siguiente creo que ya lo tengo apalabrado. Pero bueno, por ahí creo que está Edu, ¿no? Que hoy lo vamos a poner un poquito más tarde. Edu siempre está al principio y bueno, pues vamos a ver si Edu lo tengo por ahí. Edu, está por ahí, a ver si lo tengo, pues voy a quitar esta presentación
y me quedo con Edu. Buenas, Edu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va Pues la aquí vida? escuchando ahí de la mitad de las cosas que has dicho, no es que no sepa mucho, es que ni me suenan. Ni te suena, ¿no? Pues sí, por eso. Me suena el Sinaí, Sí. me suena Efrén, que en mi pueblo hay muchos Efrenes. Bueno, Ajá. muchos, Sí, que son los dos únicos que he conocido en mi vida. Vamos. ¿Pero de qué conoces? ¿De qué pueblo eres? Mis padres son de Cortes de Vaz. Ah, de Cortes de Bastilla y San Efrenes. Ah, pues mira qué bien. Bueno, San Efrén hay un Efrén y su padre. Bueno, pero ya hay, yo no conozco ninguno, vamos, pero bueno. Pues nada, hoy está saliendo casi al final del programa, ¿sabes? Porque ya he estado grabando antes, tenía que grabar antes y tal, pero bueno, fenomenal también, ¿sabes? Y bueno, ¿qué nos trae hoy? Pues hoy, ya que los santos es lo complicado buscar vídeos así de que se ajusten a mi sección. Ya, sí, es verdad. Pues he aprovechado que lo tenía ahí pendiente, como estamos en las fechas de la declaración y demás, pues vamos a hacer un poco de publicidad al canal de Por Tantos, que hace vídeos así de propaganda para explicar un poquito la labor de la Iglesia Católica, porque es importante marcar la casilla y demás. Vale, a lo mejor a nosotros, bueno, luego lo explico. Vamos a verlo y luego comentamos algunas cosillas. Vale, estupendo, pues vamos a verlo. Estupendo. Me parecía muy interesante el que fuéramos personas que no nos conocíamos de nada. Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la Iglesia como institución. Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero. Y luego por prejuicios. Me ha marcado mucho todo lo de esta mañana. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción. De lo que más me ha impactado a mí fue cuando estuvimos en el pueblo en el que había 2 habitantes. Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio. A través de la iglesia, pues le ayuda mucho. Lo que hemos visto hoy es lo que más me ha costado. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar. Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el centro para personas con discapacidad. No sé, me conmovió la alegría sobre todo, del amor como un lenguaje universal. Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día. Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho. Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. Hay personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. Más allá que práctico, es que es necesario. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones. Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esta manera. Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de hacer un mundo mejor. Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba. Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria. Este año la voy a marcar. Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan. Si yo puedo contribuir, voy a contribuir. Lo haría por todos ellos y por otros tantos porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Bueno, pues nada, ya hemos visto el vídeo. Yo lo había visto, pero cuando tú me lo has mandado, yo no lo había visto este vídeo, ¿no? Sí, creo que es interesante para nosotros porque, claro, nosotros estamos dentro de la iglesia, por decirlo así, y obviamente pues ya sabemos que si estamos dentro es porque consideramos que hace cosas útiles. Sí. Pero sí es interesante por varias cosillas. Primero, por el tema de los prejuicios, que a lo mejor nosotros tenemos, igual que hay gente que directamente no cree, pues ya todo lo que tenga que ver con la iglesia está mal. Pero eso también nos pasa a nosotros, que criticamos muchas cosas sin saber, ya nos pasa de que antes de profundizar en algo, ya sin tener ni idea,
lo catalogamos de una cosa y ya eso es así porque sí, aunque no sepamos ni hayamos profundizado nunca en ese tema o en cualquier opinión. Y eso creo que sí es una cosa que pasa en general en la sociedad, mucho. Sí, Luego, por otro lado, también es labor nuestra, igual que la Iglesia, una manera de evangelizar que tiene con esta labor social, pues nosotros como cristianos también tenemos que tanto ser ejemplo para los demás como explicar realmente la labor que hace la Iglesia y demás. Ajá. Y también es interesante que, claro, este vídeo, porque también aquel que quiera ayudar, pues estos son ejemplos comentan varias cosas. Luego tiene más vídeos cortos, más concretos de cada tema, esos de acompañamiento de presos, de discapacitados, de todos los temas que trata, como vídeos cortitos que te explican un poco más. En el canal de YouTube de Por Tanto podéis verlos si queréis. Entonces, si queréis colaborar, pues ya sabéis que la Iglesia, en verdad tampoco tiene que ser con la Iglesia directamente. Hay millones de ONG de cualquier tema porque todos nos valemos para todas las cosas. Pero seguro que hay algo en el que pueda ayudar si quieres. Entonces, Sí, pues aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera es que efectivamente esto es un viaje que se hizo, porque eso al principio tuvo mucha crítica, el que iba a aparecer y que iba a ir un autobús con el por tanto escrito en el lomo para que la gente, entonces, como para querer convencer que la gente pusiera la X y tal cual. Pero luego se ha visto que no era eso, que no es que veis por los pueblos para convencer a la gente, sino que hicieron una encuesta y a un grupo de gente que no marcaba la X le propusieron ir en ese autobús a ver obras sociales de la iglesia. sí, que no son actores, que podrían serlo también perfectamente, pero en este caso Sí, son personas reales que lo han hecho de verdad lo que están diciendo. Y efectivamente eso. Y luego Bueno, y claro, dime, perdón. No, lo mío es aparte. No, es para después. La segunda cosa que has dicho, dice, es verdad que también se puede hacer por otras ONG, pero que es bueno que la gente sepa que se puede marcar las dos casillas. Sí, justo eso lo que hablo. Pues eso, dilo tú entonces. Claro, que también nosotros, que marquéis la de la Iglesia y marquéis la de fines sociales, porque por mucho que tanto la Iglesia como la ONG puedan hacer las cosas mejor, ya tienen esa intención de ayudar, que seguro que todos, como todo el mundo, pueden hacer las cosas mejor, pero ya tienen esa intención y su labor es ayudar. Seguro que van a ayudar más, que más malgasta el dinero el Estado en otras tonterías que la ONG o la Iglesia, seguramente. Efectivamente. Entonces, no cuesta ningún trabajo, no nos supone nada. Marcáis las dos y ya está. Ajá, claro, estupendo, sí, eso es. Por eso, ya está, ¿no? Esta campaña, por tanto, hombre, esto está haciendo mucho bien a la Iglesia. A lo mejor llegará un tiempo en el que ni siquiera se destine nada a la Iglesia. Bueno, pues también tendremos que concienciarnos en la autofinanciación y tal, cosa que ya estamos muy concienciados. Aquí en España, aunque parezca que no estamos muy concienciados, porque, por ejemplo, en otros países como Alemania, como tal, viven de los impuestos. Muchas iglesias, la católica también vive de los impuestos de eso. Nosotros tenemos esos impuestos que, claro, nos ayudan muchísimo para todo, pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer algo en la parroquia, en nuestra parroquia, pues estamos insistiendo, por favor, colaborar, porque ¿quién lo paga? Los fieles, no lo paga nadie más. En otros países es el gobierno el que paga esas cosas por los impuestos de la gente y hay mucho debate con eso y nosotros en España tenemos una conciencia muy clara de eso, claro. Sí, esos temas lo hemos hablado a veces en nuestro grupo de Hogares Nuevos, cuando hemos hablado tanto de esto, de la financiación, como de que a lo mejor la Iglesia está perdiendo fieles, seguidores. Yo siempre digo lo mismo, de que por un lado, los que vayamos a quedar, estamos ya porque lo tenemos muy claro. Y si queremos que esto siga así, pues tenemos que ser nosotros los responsables de mantenerlo, porque es algo nuestro, de todos, no es que somos partícipes, somos los responsables entre todos. Si queremos que funcione, pues responsabilidad de todos. Claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Edu. La verdad que un vídeo también bueno y que ya te digo que yo lo he visto, yo cuando ya me lo han mandado,
es cuando yo me he puesto a bichear un poco y ya me he acordado de todo crítica que había habido, que luego la han parado porque se han dado cuenta que era otra cosa. Claro, esto hoy en día también se critica cualquier cosa que haga quien sea, siempre los que están en contra de algo, ya puede ser lo que sea, que se va a criticar. Y eso, así funcionamos un poco. Está clarísimo. Pues nada, pues muchísimas gracias, ¿eh? Pues nada, a vosotros como siempre. Ya está, que Vale, vaya bien el resto del programa y nos vemos por ahí por la parroquia. Sí, ya le he dicho yo a la gente que a los próximos programas, creo que el siguiente, el otro, lo vamos a hacer en directo, porque ya le he descubierto a ellos que estamos en la playa, ¿eh? Y que lo estoy haciendo hoy indirectamente, ¿vale? En diferido. Vale. Así que ya otros días... Yo me adapto, ya sabes, tengo menos problemas para eso, más o menos. Ya lo sé. Hombre, a mí siempre me gusta más en directo, pero es verdad que a veces hay martes que me están viniendo regular y ya está, y prefiero hacerlo así. Bueno, pues muchas gracias, Edu. Mucho mejor. Hasta que vaya bien. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Y bueno, es que echaba de menos aquí a Jaime. Buenas, Jaime. Hola, ¿me escuchas bien o no? Perfectamente. Que no sabía yo que me iba a meter en directo, espérate. Pues nada, sí, es que te echaba de menos en el programa, chiquillo. Que estoy en casa de mi madre y me has pillado así un poco de improviso. Bueno, perdona, como te he dicho que si estaba en el ordenador. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, bien. Se ve poco porque hay poca luz, pero se te ve. Y porque no tengo la cámara, que es que no tienes la cámara, que está en el pueblo. Bueno. Nada, que te echaba de menos, hombre. Claro, ¿no? Y yo a vosotros. Eso, que hoy lo estoy haciendo desde la casilla, ya lo he dicho. Y en diferido, pero ya algunos programas siguientes ya sí puedo meterme más en directo, porque es que ahora estoy con unos lillos que me cuesta más trabajo, así que ya lo haremos en directo y volveremos a la normalidad. Eso. Vale. Muy bien, pues Muy ya está. bien. ¿Cómo ha ido la Pascua y cómo ha ido todo? Muy bien, muy bien. Un regalo todo, sobre todo el cura que ha estado ayudándome estos días. Yo si me quedo algo de la Semana Santa de estos días, de este año, don Daniel García Miranda, que algunos lo conocen porque va, ¿no?, a confesar y tal. Un regalazo. Podéis compartir con esos días un auténtico regalo. Qué bien, pues nada. Pues me alegra un montón, la verdad que estupendo, fenomenal. Y ya está, pues mucho ajetreo de ir para acá y para allá, pero ya está repuesto, ¿no? Está en proceso todavía. Digo que el Señor resucita al tercer día, el cura al mes por lo menos. Al mes por lo menos, sí, es verdad. Tienes razón. Ya para empezar las comuniones y todas esas cosas. Muy bien. Pues nada, Jaime, pues ya estamos terminando el programa, porque ya me he pasado un montón, voy 1 hora, 20 minutos y fíjate, me estoy pasando muchísimo, así que dejaré algunas cosas que me han dicho para lo siguiente, porque es que he metido aquí alguna referencia a Ucrania, ha venido Ostap también para ver el tema de Ucrania y hemos tardado un poquillo más, pero bueno, pues ya dejaré algunas cosas que tengo para el siguiente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada, un abrazo fuerte. Nada, entonces, gracias por estar. Eso es, gracias por estar. Entonces ya lo vamos a despedir los dos, ¿vale? Vale, Lo estupendo. vamos a despedir porque... ¿Frodo está por ahí o no? Frodo sí está. Espera, que lo vamos a poner. Lo ponemos de fondo aquí esto. Vale. Vale, bajamos el volumen. Pero sí, ya lo he sacado varias veces, mira. Ah, vale. Míralo. Ahí está, ¿ves? Está pidiendo trabajo a 12, ¿eh? Está de lunes. Sí, efectivamente, de lunes, eso es. Así que nada, pues bueno, ha oído Frodo y ya se ha levantado. Se ha vuelto loco. Bueno, pues nada, pues hasta luego y gracias a todos por estar. ¿Sabes de lo que hemos hablado hoy? A ver, cuéntame. Jaime? Hemos estado hablando de los padres del desierto. Eso me suena a mí que lo di en clase, no sé con qué profesor. Claro que sí, efectivamente. Hemos visto la mitad porque no había manera de meterlo todo. ¿Vale? Bueno. Muy bien.
Pues nada, un abrazo, hasta Un luego. abrazo. Ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas. Y eso que tú me das es mucho más de lo que nunca